Amén. Ojalá que en ese día donde podamos estar en un mundo mejor no esté muy lejano. Bueno, mis hermanos, ha llegado la parte central de esta mañana, donde nuestro querido hermano Albert Santana ha aceptado nuestra invitación una vez más. El hermano Albert pertenece a la iglesia Alfa Une del distrito La Hermosa en Santiago, República Dominicana. Hermano Albert, ¿está por ahí? Así es, bendiciones. El tiempo que resta es de usted, así que muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros sus conocimientos. Amén, amén. Saludo a todos los hermanos. Veo que hay un buen grupo de mujeres acá que trabajan en la obra fervientemente. Y, hombre, vemos poco, tenemos que ponernos las pilas, ¿eh? Así que muchachos, no nos quedemos atrás. Miren, tremenda iba a decir, bueno, sí, la participación de, de este grupo de fe, pilares de nuestra fe y esa bella alabanza es una digamos, de las pocas alabanzas que usted va a ver otras iglesias cantándola. ¿Por qué? Porque ellos están cantando algo que en realidad le fue revelado al espíritu de profecía. Y con todo respeto a las personas que nos están escuchando de otras iglesias y hasta de nuestra propia iglesia, pues yo soy una de las personas que al venir de la iglesia evangélica a la iglesia adventista en junio del 2011, lo hice creyendo que Elena White fue inspirada por Dios. Yo no tengo dudas sobre ese asunto. Y si hay personas que los tienen, pues no les juzgo. Somos seres humanos, cometemos errores y también tenemos ese tipo de defecto, ¿verdad? Así que les recomiendo a las personas que tienen este tipo de dudas que busquen dirección del Señor. Cuando hay algo en nuestra mente que crea confusión y dudas, automáticamente tenemos que saber que esas cosas vienen del enemigo, no vienen de Dios. Así que de Dios viene el pedirle a Él, el acercarse a Él, el clamar a Él, el confiar en Él, en esperar en que sea Dios que me responda. Eso viene de Dios. Y es maravillosa estas alabanzas que se ha presentado esta mañana. Es una de mis favoritas, ¿eh? Así que, Liani, gracias por dedicármela a mí, ¿verdad? Muchas gracias. Me gusta bastante, a mi esposa también. Amén. Dianela Santana es mi esposa. Como dice Eliani, mi nombre es Alberto Santana, de la iglesia de Alfa en República Dominicana, Distrito La Hermosa, Ciudad de Santiago. Dianela es mi esposa, ella anda por ahí. Le pido que la lleven en oración a mi querida suegra. Ella, su salud está siendo afectada. Así que le pedimos que por favor vamos a orar por Marta, que es la madre de Vianela. Vive en San Pedro de Macorís y mi esposa anda desde el jueves. Anda para allá con mi hijo Uriel. Así que mi querida hermana, si no sé si puedo compartir pantalla. Déjame ver. Sí. Lo único que esta pantalla me dan golpe a mí. Vamos a ver acá. Deme un segundito, por favor. Increíble que yo. Tienes que aprender a peinarte, Hansel. Vamos a ver. Acá. ¿De quién? ¿Qué es esto? Deme un segundo, por favor. Muy bien.
Ahí estamos. Segundito, por favor, en lo que acomodo esto. Ok, perfecto. Bien. Liani, ¿se ve la pantalla bien ahí, cierto? Sí, la estamos viendo perfectamente. Amén. Es increíble que tantas programaciones que he hecho por Zoom. De hecho, este año, después, estamos trabajando en un libro y después de marzo vienen presentaciones a vapor en nuestra página, así como lo hacen ustedes. Lo único que nosotros tratamos muchísimos temas allí. Y es increíble que aunque yo manejo todas estas cosas y organizo todo esto, el Zoom me da golpe, señores. El Zoom me da golpe. En la presentación anterior, ustedes vieron que aquí demostré, al igual que en la presentación anterior, un poco de mi ignorancia en cuanto a esto. Así que, mis queridos hermanos, vamos a orar. Vamos a orar en este momento para que el Señor Jesucristo sea quien nos guíe. Eterno Dios, te damos las gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos. Señor, tu palabra dice que en los últimos tiempos la ciencia, el conocimiento se aumentará. Y fíjate, Señor, de qué manera nosotros estamos reunidos acá. Estamos reunidos por medio de la tecnología, en el conocimiento de Jesucristo. Y nosotros te damos gracias, Señor, porque estas no son cosas de hombre. Estas son cosas que ya tú las había dicho. Y se ha cumplido tu palabra. Y porque tu palabra es perfecta, porque en tu palabra nosotros podemos confiar, porque hemos creído en el que ha de venir para nuestra redención. Por esa razón, Señor, estamos reunidos en tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presente, Padre. Bendice a cada hogar. Señor, tú conoces el anhelo del corazón de cada uno de ellos. Y por ello te pedimos también. También te pido por la salud de Marta, por mi familia, por el hermano Wellington y por todos los hermanos de mi iglesia que están aquejados de salud y todos los adventistas, todas las personas de nuestro pueblo que están pasando por procesos difíciles. Señor, en este momento pedimos tu dirección para que tú nos guíes. Prepara nuestros corazones, Señor, limpia nuestros oídos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Siempre que nosotros estudiamos el tema de las 7 iglesias del Apocalipsis, lo hacemos normalmente de manera sistemática. Las 7 iglesias, allí empezamos a tocar lo que es el contexto escatológico de la iglesia. Hablamos de todos esos cumplimientos, de lo que significa. Nos enfocamos mucho en el año y en esas cosas que normalmente siempre escuchamos y que no son malas, son muy buenas, pero siempre pasamos por alto que al hablar de las 7 iglesias, y permítame decirle que el tema no es las 7 iglesias del Apocalipsis, pero sí guarda una relación. Nosotros siempre pasamos por alto que el Señor, al presentarle a Juan las 7 iglesias del Apocalipsis, pues él toma de un grupo de iglesias, él toma 7 iglesias específicas y él toma la característica de estas 7 iglesias para presentarle a Juan una verdad de tiempo. Lo interesante de todo esto es que nosotros, aún sabiendo que estas 7 iglesias, dije anteriormente que eran más, pero el Señor tomó estas 7 que formaban un candelabro o una ruta de cartero. Al Señor, al tomar estas 7 iglesias, eran iglesias literales que existieron, que tenían esta característica. Ese tipo de cosas se vivía ahí en esas iglesias. Y ese es el punto que nosotros pasamos por alto. Aún nosotros defendiendo que somos una iglesia historicista, este punto de la característica lo pasamos por alto.
Y es interesante, mis queridos hermanos, lo que Cristo presenta, o sea, su revelación es importante y de dónde es que la presenta. Es muy significativo el saber por qué Cristo se le presenta a Juan de esta manera. Y quiero que notemos, vamos acá, vamos a ver. Y quiero que notemos en el tema de esta mañana que lleva por título Perdición en la comunidad, cristianos tipo Sardis, que el texto bíblico que mi hermana Eliani acaba de leer trae una amonestación. Noten, aquí dice, acuérdate, acuérdate, o sea, no lo olvides. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate, dice nuevamente aquí en Apocalipsis 3, versículo 3. Y si Dios dice, acuérdate, nosotros tenemos que prestar atención a esto. El asunto es serio. Y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Con leer esta primera parte de este versículo, usted y yo debemos detenernos a pensar y no dejar que nuestra mente se transporte a los tiempos de Sardis, sino a mi vida personal, porque ya ese tiempo pasó. Tengo que traer esta aplicación a mi vida y acordarme de qué he recibido yo de Jesucristo, qué cosas he oído yo de Jesucristo y qué es lo que he olvidado. ¿Qué Dios me ha dado a mí que yo lo he olvidado? ¿De qué me he apartado? ¿Dónde están las cosas que Dios me dio? En aquel momento que Dios me rescata del mundo y me dice, tú eres mi especial tesoro. ¿En qué momento dejé de ser un especial tesoro? Y ahora Dios me amonesta diciéndome, acuérdate, acuérdate, Alberto, acuérdate. Hermano, Dios está haciendo un llamado serio a su iglesia de que debe de acordarse de las cosas que ha recibido y que debe recordar las cosas que ha oído. Y nosotros debemos entender este asunto de manera particular. No es que nosotros tenemos el interés de acordarnos, es que son cosas que ya la hemos recibido por la predicación y que la hemos oído por la predicación del evangelio. Y quien nos trae estas cosas a la mente es el Espíritu Santo. De manera que las personas que no se acuerdan de lo que recibieron y de lo que oyeron, el tiempo de gracia puede pasar y se pueden convertir en blasfemo del Espíritu Santo, porque se han negado al evangelio, aún conociendo la verdad, conociendo a aquel que le dio vida, conociendo a aquel que lo ha salvado del desierto mundano. Están viviendo en dos aguas. Viven para el mundo, viven para Dios en apariencia. Y muchas veces ni siquiera en apariencia. Yo siempre le he dicho a los hermanos que dicen, no se debe juzgar por la vestimenta. Y yo le digo, no se puede juzgar por lo que tú comes, no se puede juzgar por lo que tú hables, no se puede juzgar por la vestimenta, no se puede juzgar por el perfume, porque el único que tiene poder para juzgar es Jesucristo. Pero el mismo Jesucristo también dijo que por los escritos de Moisés, que eran lo que existían en esos tiempos, ustedes serán juzgados. De manera que, mis queridos hermanos, cuando escucho personas decir que el cristiano puede vestir, hablar y hacer lo que le dé su gana, entonces le digo, es lamentable que tú no entiendas por qué la Biblia habla de la vestimenta de Cristo y por qué la Biblia habla tan detalladamente de la vestimenta de Juan el Bautista. Yo no te voy a juzgar, pero ustedes tienen quien lo juzgue.
se llaman las Escrituras. Y cuando yo llevo una vida que no va acorde con lo que dicen las Escrituras, entonces Dios me dice, tienes que acordarte de lo que recibiste y tienes que acordarte de las cosas que has oído. Alberto, debes de canalizarte en el evangelio, debe prestarle atención a Cristo Jesús. Hermanos míos de la iglesia de Betania, de hace unos meses para acá, quizás yo tenga las mismas razones que ustedes para apartarme del evangelio. Me han llovido meteoritos, por así decirlo. Sin embargo, el Espíritu Santo constantemente, porque no depende de mí, me ha recordado que debo vencer en el nombre de Cristo Jesús, y me ha recordado las cosas que he recibido y me ha recordado las cosas que he oído. Y miro a mi alrededor y digo, cuán grande es Dios, a pesar de todos los ataques que el enemigo me ha sembrado, incluyendo que me he visto en situaciones, ya no, pero me he visto en situaciones donde he tenido que bajar la cabeza y decir, Dios mío, ¿y qué voy a comer hoy? ¿Qué le voy a dar a mi hijo? Me he visto en esos tiempos, pero recuerdo, y ahí es que está el detalle, el cristiano que no vive para Dios, el enemigo lo hunde en el lodo, en ese lodo mundano de cerdos como el hijo pródigo. Pero los cristianos que vivimos para Dios, y cuando llega en ese momento el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros las cosas que Dios, que Cristo nos ha dado a nosotros, y la atesoramos en nuestros corazones, entonces Dios nos levanta. Y si no nos levanta a nosotros, levanta a alguien, pero no te deja caer. Y Dios dice que estas cosas debemos guardarlas. Y ahí, luego de que el texto dice debemos guardarla, se introduce una palabra y se introduce una palabra que es un poco chocante para algunos hermanos adventistas de hoy en día. Y dice, y arrepiéntete. Hay algunos hermanos que tristemente están predicando que ese arrepentimiento no puede ser posible porque no es posible que los seres humanos dejen de pecar. Lamentablemente, se están escuchando estas cosas, pero la Biblia dice aquí, arrepiéntete. ¿Y de qué será que me voy a arrepentir? ¿De qué será? Del pecado, hermano. Es cierto que tendremos una naturaleza imperfecta. Solamente será cambiada en el momento de la resurrección, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Esa naturaleza imperfecta la tendremos siempre. Por lo tanto, una teoría de una carne, una naturaleza santa es satánica. Sin embargo, el arrepentimiento, el tener un carácter semejante al del Cristo Jesús es posible. Y estamos llamados a tener ese carácter de Cristo Jesús. Y Dios dice, pues si no velas, vendré a ti como ladrón. Si tú no estás alerta, si tú no te arrepientes, si tú no guardas estas cosas, estarás desprevenido. Y como no sabemos el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces será para nosotros algo sorpresivo. ¿Y por qué? Porque no le prestamos atención a las señales que decían que Cristo vendría a esta tierra. Lamentablemente, dice la Biblia, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, usted tiene que estar preparado ya. Su salvación no depende de mí, no depende del pastor, no depende de Liani, no depende de ninguno de ustedes. Su salvación depende de Cristo Jesús y de la manera que usted quiera aceptarlo. Es posible que usted esté jugando a ser cristiano y esté llevando una doble vida. Y es posible también que ya
en el libro del cielo su nombre haya sido borrado del libro de la vida. Y usted dirá, ¿y usted sabe eso? Le digo, no, yo no sé eso. Pero Dios, cuando se le presentó a Juan en el capítulo 1, se le presentó como el primero y el último. Dios lo sabe todo y él sabe en realidad lo que él conoce los corazones. Hermano, no podemos engañar a Dios. Podemos engañarnos entre nosotros mismos, pero a Dios no lo engañamos. Si usted está viviendo una vida donde usted tiene una pelea constante con algún pecado, como la tengo yo, como la tiene mi esposa, como la tiene cualquier ser humano encima de la tierra, siga peleando la batalla. Siga. Pero si usted está acariciando males, hermano, estás perdido. Porque no es lo mismo pelear entendiendo que Dios está conmigo que quedarme quieto sabiendo la verdad y viviendo cómodamente en el pecado. Eso es terrible, mis queridos hermanos. Y Dios nos manda a nosotros a velar, porque vendrá sobre nosotros repentinamente la destrucción, queridos hermanos. Ha sucedido, es bíblico, sucedió en Sodoma, sucedió en los días de Noé. Cristo vino y salvó su pueblo, unos poquitos. Todo fue repentino, la salvación y la destrucción. Usted decide de qué lado usted va a estar. Y no sabremos a qué hora vendrán estas cosas. De manera que nosotros debemos estar 24/7 alertas, mi hermano. Tenemos por fe, no por obligación, no por imposición. Tenemos por fe que creer que nuestro Señor Jesucristo ya viene y que nuestro corazón debe de ser de él. Tenemos que entregarle nuestro corazón a Cristo Jesús. Debemos ya de dejar de jugar a ser cristianos. La comodidad cristiana es peligrosa. Yo me congregaba en una iglesia, soy miembro de una iglesia, ahí nací en esa iglesia, donde tenemos 5 equipos de aire acondicionado, una iglesia preciosa, una iglesia con unos muebles que en caoba, algo hermoso, hermanos. Y es increíble que cuando se convoca a estas iglesias a hacer la obra misionera, hermanos, solamente aparecen 3 y 4 hermanitos. Cuando toda la iglesia debería de estar presente, porque si yo tengo mi casa ordenada, si mi casa está bonita, es porque mi esposa es así. Y si nuestra iglesia es una iglesia próspera, una iglesia que está ordenada, que está bonita para el Señor, entonces eso quiere decir que los miembros de esa iglesia son así. Pero pareciera entonces que de apariencia sí, pero de espiritualidad no somos así. Hermano, hay que trabajar en nuestra espiritualidad. Nosotros debemos saber dónde estamos parados. Y esa es la razón por la cual Cristo se le presentó a Juan. Porque él, Cristo, en su anhelo, es su deseo que su iglesia conozca dónde está parada, mis queridos hermanos. Y por eso en el mensaje de las 7 iglesias hay amonestaciones. Las 7 iglesias están llenas en todo el contexto histórico. Usted no va a encontrar una persona que no haya pecado. Habían personas ahí que sí habían pecado. Y encontramos en las iglesias que hay reproches para una y para otras no. Pero eso puede suceder en su vida. Usted decide si pelear como peleó Jacob o rendirse al pecado como se rindió Judas. Usted decide. Y nosotros estamos llamados a pelear la batalla de la fe. Es muy significativo que el Señor Jesucristo, al presentársele a Juan, se le aparece en medio de 7 candelabros, mis queridos hermanos. Esto es sumamente interesante. ¿Saben por qué? Porque
A partir del versículo 11 al versículo 14, podemos leer allí lo siguiente. Allí dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro las cosas que ve y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Noten, la revelación de Jesucristo es dada para las 7 iglesias que están en Asia, pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que Jesucristo menciona el nombre de estas 7 iglesias, aún Juan sabiendo que había más iglesias. Específicamente Jesús menciona el nombre de 7 iglesias. No la menciona todas las iglesias que habían ahí, sino 7 iglesias en específico. Y esto nos quiere decir a nosotros, mis queridos hermanos, que el Señor Jesucristo conoce tu condición, así como él conocía la condición interna de los miembros de cada una de esa iglesia. El Señor Jesús conoce tu condición y está preocupado por tu condición. El Señor te ha llamado por tu nombre y te ha dado amonestación, así como llamó a las 7 iglesias por su nombre y la ha amonestado. Y esto sigue siendo muy significativo porque en el versículo 12, la palabra de Dios dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Interesante que cuando Jesucristo le menciona a Juan estas 7 iglesias, Juan se voltea para ver y lo primero que él contempla son los 7 candelabros de oro. Juan no contempla a primera vista a Cristo Jesús. De manera que el propósito de Jesucristo era enseñarle a Juan que entre los candelabros y las 7 iglesias y su pueblo hay una relación. Hermano, si Dios te llama por tu nombre y te da palabras de vida, es porque Dios quiere salvarte. En la imperfección, en los errores que tú tengas, en los pecados que tú hayas cometido, de ahí el Señor quiere salvarte. Y es ahí que el Señor hace un llamado y dice: mira, arrepiéntete para yo no venir contra ti como un ladrón, para yo no venir contra ti inesperadamente. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13: y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y allí empieza a dar la descripción de ese personaje que está en medio de las 7 iglesias. Y en el versículo de los 7 candelabros, perdón, o de los 7 candeleros, y en el versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Perdón. Muy interesante, mis queridos hermanos. El Señor tiene cuidado de sus iglesias. A pesar de las imperfecciones, a pesar de los defectos que tenían esta iglesia, a pesar de sus caídas, a pesar de que el mismo diablo en alguna de ellas era su gobernante, me llama mucho la atención que el Señor Jesucristo la conoce por su nombre y que su presencia está en medio de ella, lo que indica que a pesar de las imperfecciones que puedan haber en medio de nuestro, aún en ese
ambiente aparentemente de perdición, sin solución, ahí Dios tiene a alguien que es fiel. Porque si no hubiese habido alguna persona que fuera fiel, entonces Jesucristo no conoce esas iglesias por su nombre. Entonces Jesucristo no camina en medio de ellas. Ahí había alguien que era fiel, alguien que suplicaba a Dios, alguien que aunque sea uno como lo fue Abraham, era el remanente de Dios para esa época. Y usted y yo para este tiempo estamos llamados a ser el remanente de Dios para esta época. Hay algunos hermanos que empiezan a especular y dicen, hay una octava iglesia, la iglesia de la Odisea ya caducó. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Señor se paseaba por medio de las 7 iglesias, los 7 candeleros de oro. Y es muy significativo que el Señor diga que estas 7 iglesias son candeleros de oro, porque lo que está diciendo es, el oro es de mucho valor. Lo que está diciendo es precisamente esto, que son de un gran valor para él estas iglesias. Y los candeleros, su función es alumbrar. De manera que a pesar de las imperfecciones que presenta el libro del Apocalipsis en esta iglesia, estos candeleros estaban encendidos y no con cualquier luz. Tú eres una de esas iglesias. Es posible que tú estés pasando por una situación muy similar a una de esas iglesias. Es posible que tú hayas perdido el primer amor. Y tú dirás automáticamente, la iglesia de Éfeso, literalmente casi todas perdieron el primer amor. Sin embargo, ni aún nuestro rechazo a Dios puede separarnos de Dios. Dios nos amonesta. Es posible que tú hayas aceptado doctrina de Jezabel y quiera vestir como Jezabel y hayan hermanos que te quieran condenar por eso. Sin embargo, Dios no te está condenando por eso. Dios te está llamando a la salvación porque el que te está condenando eres tú mismo. Y Dios no quiere que tú te pierdas, sino que proceda al arrepentimiento. Y el hecho de que Dios amoneste a las iglesias deja muy claro que la puerta de la gracia aún siguen abierta. El Señor cuida de ti. El Señor cuida de sus iglesias. El Señor te ama como especial tesoro. El Señor no te desampara. No importa las caídas que tú hayas tenido. No importa las veces que los hermanos de la iglesia, porque tú caíste, te dicen, mira tan bonito que predicaba y mira cómo cayó. Hermano, el mismo Job dijo o maldijo hasta el día en que nació. Y no puedo caer yo. El problema no está, mis hermanos, en que caigamos. El problema está en que nos quedemos ahí comiendo comida de cerdo. Y el hijo pródigo eso no fue lo que hizo. Se arrepintió ahí en el lodo. El problema está, mis queridos hermanos, en que nosotros caemos y no nos arrepentimos. En que nosotros creemos que la salvación depende de nosotros y empezamos a decir, tengo que dejar esto, Usted no tiene que dejar nada. Usted lo único que tiene que hacer es entregarle su corazón a Cristo Jesús. Punto. Y es el Señor que va a empezar a quitarle cosas a usted. Usted no puede dejar nada porque su carne, su naturaleza pecaminosa, saborea todas esas cosas. Le gustan las cosas malas. A esta carne le gustan las cosas malas. Yo no tengo poder para dejar nada. Por eso Dios entra en una relación conmigo. A pesar de yo no merecer esa relación, Dios me visita y tiene cuidado de mí como iglesia. Dios me ama, Dios te ama. Dios quiere salvarte, pero tu naturaleza carnal te quiere llevar a la perdición eterna. Tiene que escoger. O vence la carne
o permite que el Espíritu hable a tu espíritu y venza el Espíritu en tu vida y te conviertas en un templo santo del Espíritu Santo. La decisión es tuya. Dice aquí, los nombres de estas iglesias son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo. Los hermanos que dicen que hay 8 iglesias y 9 y se levantan con movimientos extraños como que no han leído este asunto. El número 7 indica algo completo. Yo no conozco en todo lo que yo he leído en mi vida. Yo no recuerdo haber leído una cita que diga que los profetas de Dios, que lo mataron todos, a todos casi lo mataron. Lea el capítulo 23 de Mateo. Yo no recuerdo que un texto que yo haya leído en mi vida que diga los profetas se fueron del pueblo por apostasía. Yo no encuentro eso en ninguna parte. Yo no lo encuentro. No lo he podido leer. Si alguien lo tiene, que me lo envíe. Lo que sí yo encuentro es que Elías salió corriendo y Dios lo devolvió. Le dijo, mira, es para atrás, no es para allá, no, es para acá, es aquí que hay que predicar. Y vemos personas que no entienden esto, creando más confusión y más problemas dentro del pueblo. Que nosotros los Elías tenemos que luchar con Acab. Y yo le digo, ok, eso es cierto. Pero también tenemos que recordar que aunque Acab estaba vendido al diablo, cuando cayó la lluvia, Acab no tenía un ejército escoltándolo a su casa. El que lo estaba escoltando era Elías. Elías, mojándose en el agua lluvia, estaba reconociendo que ese hombre, con todas sus imperfecciones, había sido puesto por Dios. Y lo llevó hasta la puerta de su casa y ahí esperó, porque Elías entendía que era algo completo. Y el número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el tiempo del fin en ese contexto de algo completo de 7 iglesias. Y luego dice, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Hermano, no hay que decirme a mí ni a ti, a alguien que venga a decirte, es que la iglesia adventista, es que los grupos, es que los amigos de Betania, esto, no hay que decírtelo, hermano. Cristo lo sabe y en el Apocalipsis ya te lo dijo. Las condiciones nuestras están explicadas en el libro del Apocalipsis, pero nosotros preferimos escuchar voces externas. Búsquelo en el Apocalipsis. Dios no desampara a su pueblo. Dios no te desampara a ti. Ponte a leer las escrituras y escucha las cosas que Dios tiene para ti, lo que Él quiere decirte, de donde quiere sacarte. Pero ahora mismo hay un demonio que no sé cómo se llama, que entra a nuestra carne y cuando leemos las escrituras nos da un sueño terrible. Pero duramos mucho y no es un problema de lectura, porque si le metemos lápiz a las horas que duramos leyendo mensajes de WhatsApp y todas esas cosas, son muchas horas. Pero agarre una Biblia que se va a dormir. Tome un libro del espíritu de profecía, se va a dormir, le va a dar bostezo. Se va a cuajar, como decimos nosotros acá. Eso quiere decir que nosotros sentimos un sabor mucho más agradable por las cosas que no santifican que por las que santifican. Y yo sé que es una batalla, pero hay que pelearla. No se puede dejar dormir. En cuanto al cuidado de la iglesia, se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias.
está en constante comunicación con su pueblo. Eso me gusta. Porque hay hermanos que dicen, miren, yo no celebro ningún tipo de fiestas, incluyendo mi cumpleaños. Pero si un hermano me dice, feliz cumpleaños, Dios te bendiga, ¿saben lo que yo le respondo? Feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Yo no me cierro. Mis cosas personales, yo no las uso para convertirme en el criticón, en el que le mete un pie al hermano de la iglesia, en el que se levanta creyendo que tiene una verdad, hermanos, y se convierte en un heraldo desde un asiento. No. Para mí, Cristo está en constante comunicación con su pueblo, a pesar de las imperfecciones que tenga su pueblo, porque yo soy de los que creo que aunque el 99% de la iglesia esté inclinada a las cosas mundanas, yo soy de los que creo que ahí hay alguien que está orando y alguien que verdaderamente cree en el mensaje. Yo creo eso. Y dice que está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. Y aunque el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial se le presenta como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra, con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde debidamente o si se apaga. ¿Están entendiendo? El Señor está pendiente de que si tu luz está ardiendo o se apaga. Eso es para que vea que tú le importas al Señor. Hay gente que dice, yo me apagué en la fe. El Señor está pendiente a eso. Y esta obra no depende de hombres. Noten lo que dice. De sus centinelas arde debidamente o si se apaga. Si el candelero, entre paréntesis, las iglesias, fueran dejadas al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Noten, ¿quién es el que cuida la iglesia? No son los seres humanos. Es imposible. Hay gente que no quieren entender que la situación de la iglesia de hoy en día está en manos de Cristo. Eso no está en manos de seres humanos. Pero Él es el verdadero centinela en la casa del Señor. Él es fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y de la luz. La razón por la cual Cristo se le presenta a Juan en esos candeleros de oro es porque Él es la luz de las iglesias. Las iglesias están para alumbrar y es increíble que Dios toma estas iglesias con todas sus imperfecciones y la presenta como un candelero de luz, como 7 candeleros de luz. Y aquí nos explica la profeta que Cristo está al cuidado de cada una de esas iglesias, hermanos. Cristo está al cuidado de tu vida. Él sabe cuando tu luz se apaga. Él sabe cuando tu luz es fuerte. Hermano, y de la única forma que podemos tener una luz es si somos transformados por esa luz de la Biblia. No hay otra manera. Y el guardián de los atrios del templo celestial nos cuida a nosotros en este aspecto. Así que si tú llegaste a pensar que Dios te había desamparado, si en alguna vez te descarriaste de la iglesia, déjame decirte que cuando te fuiste, no te fuiste solo, te descarriaste tú, pero Jesús te acompañó todo el tiempo y no permitió
que esa luz, eso que tú conociste en algún momento, se apagara. El Señor sabía tu condición y vio tu luz que iba menguando. Sin embargo, te sostuvo. Y fue tanto su amor que te sostiene aún todavía si no estás dentro de la iglesia y te sigue hablando, comunicándote verdades, pero no con la finalidad de hacerte un juicio, sino de rescatarte de la manera vana de vivir. De ahí el Señor quiere salvarnos a todos, mis queridos hermanos. Hay un detalle sumamente interesante en el santuario. En el santuario había un candelero que tenía 7 brazos. Los hijos de Aarón eran los responsables de que este candelero de oro se mantuviera encendido. Era la única luz que había en el santuario. Y me gusta mucho esto porque para nosotros poder entender el asunto del Apocalipsis, obligatoriamente tenemos que meternos en el contexto del santuario. Este candelero del santuario se encontraba en el lado sur, y vamos a decirlo dominicanamente, en el lado norte, frente a frente, estaban las mesas de los panes de la presencia, que de hecho ahí no únicamente habían panes, también había incienso y había debajo de la mesa, había vino. Lo interesante de todo esto es que este candelero, lo que lo mantenía encendido era un aceite especial de oliva que los hijos de Aarón y el mismo Aarón estaban encargados de mantener siempre este candelero con ese aceite para que esta luz no se apagara. Ahora, lo interesante es que los 360 días, dije sí, usted escuchó bien, 360 días del año en la Biblia, este candelero debía mantenerse alumbrando constantemente. Esta luz no debía apagarse. Y nosotros sabemos 2 cosas, 2 detalles que no podemos pasar por alto aquí. Número 1, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Número 2, las llamas encendidas son símbolo de la palabra de Dios, del verbo, de la luz. Ahora, lo interesante de todo esto es que la única parte en el santuario celestial que era una representación humana era la mesa de los panes que representaba las tribus de Israel. Y usted dirá, ajá, y el pecho de el pectoral que tenía el sacerdote. No estoy hablando del pectoral. Estoy hablando de lo que estaba ahí dentro del templo. Y esa luz que era, digamos así, provocada, o esa luz que era consecuencia del Espíritu Santo, esa luz alumbraba esas pilas de esos panes que eran representación del pueblo de Israel. Y esto es algo interesante, porque cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, en los evangelios, encontramos que Cristo se presenta como la luz del mundo, pero Cristo no vino solo. Es interesante notar que el Espíritu Santo fue que hizo posible que Cristo viniera a la tierra. En el santuario, el aceite era el que hacía posible que esas llamas ardieran. Y esas llamas alumbraban entonces todo el lugar santo y estaban frente a la mesa de los panes de la presencia. Y aquí vemos el asunto. El Espíritu Santo hace posible que Cristo venga a esta tierra y Cristo entonces es la luz del mundo que alumbra al pueblo de Israel. Detalle interesante. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con el santuario? Con las 7 iglesias. Aquí va. Este candelabro no se podía apagar en el año entero. Era la única luz que había. Sin embargo, el día de la expiación se manifestaba una luz mayor.
En la santa Shequina del lugar santísimo se manifestaba en el medio de los querubines, se manifestaba esa luz que literalmente era la presencia de Dios. No era como la luz del candelero que había que encenderla. Los hijos de Aarón tenían esa responsabilidad. Esta luz descendía del cielo. Literalmente era la presencia de Dios. Literalmente era una luz totalmente mayor. Cuando nosotros vemos en el libro del Apocalipsis los 7 candeleros, podemos ver que en medio de ellos hay una luz mayor que es Cristo Jesús. La luz mayor está en medio de la luz menor que es Cristo Jesús. Y usted dice, o usted pensará, eso no tiene ninguna conexión con el Espíritu Santo. Sí la tiene. Están las mismas aplicaciones. Porque cuando nosotros leemos el mensaje de las 7 iglesias, Jesús termina siempre diciendo casi en todas, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así como el candelero tenía el propósito de alumbrar todo el año, y era en el día de la expiación que se manifestaba esa gloria divina, en el día del juicio, el candelero de los 7 brazos del Apocalipsis también, porque tenía que alumbrar desde Éfeso, tenía que alumbrar desde esos tiempos, y nosotros decimos Éfeso, pero hay que empezar a contar desde el año 31, y nosotros sabemos lo que sucedió ahí. Nosotros sabemos quién fue crucificado para esta época. Cristo. Entonces, ese mensaje que Dios da, que Jesucristo da, que es Dios, a través de las 7 iglesias, esos candeleros debían alumbrar todo ese tiempo, así como el candelabro del santuario alumbraba hasta el día del juicio. Estos candeleros del Apocalipsis estas 7 iglesias debían estar en un contexto profético que llegara hasta los tiempos del juicio. Dios no se equivoca, mis queridos hermanos. Esos cálculos son perfectos. Y esa es la razón por la cual la Odisea, que mucha gente dice lo que significa iglesia tibia, mentira. Esa es la razón por la cual el mensaje inicia desde los tiempos apostólicos, desde los tiempos de la cruz, desde los tiempos de la crucifixión, hasta la iglesia del juicio. Lo que Dios estaba diciéndole a Juan, por eso es que Dios dice las cosas que van a suceder pronto. Lo que Dios le está diciendo a Juan, mira, dile a mi pueblo que estas son las cosas que van a suceder. Dile que ese carácter de ellos deben de mejorarlo. Dile que me busquen, dile que saquen los demonios de los nicolaitas, dile que saquen los Jezabel, dile que saquen la comida de Baal, dile que saquen todas esas cosas del pueblo, porque yo vendré pronto y el período será desde los tiempos apostólicos y el juicio va a empezar en el 1844. Y estamos aquí en el último período profético y los 7 candeleros se han mantenido alumbrando y nosotros estamos en pleno juicio, así como lo indicaba el candelero del santuario. 360 años alumbrando y el día de Yom Kippur se manifestaba una luz mayor. Hermanos, la luz mayor en la tierra aún no se ha manifestado. Y el día que se manifieste, no va a haber arrepentimiento para nadie. La luz mayor que brille en medio de los 7 candeleros de oro se va a manifestar. Y la gente no entiende este asunto. Nos hemos volvido tan sistemático en el tema de las 7 iglesias que parecemos loros repitiendo las mismas cosas. Y no le vemos el asunto de la parte espiritual de lo que Dios quiere para mí.
hermano, se va a manifestar esa luz mayor, así como se manifestaba una vez al año en el santuario. Esa luz se va a manifestar aquí en la tierra y ya no habrá más tiempo para salvación. Estaremos perdidos sin esperanza. Ya los tiempos pasaron. Estamos en el período de la última iglesia. Todo se está acabando y nosotros estamos en este mundo como si esto fuera un resort. Usted se va a perder, yo me voy a perder si continuamos en esa vida que Cristo nos quiere sacar. Es verdad, Cristo ha mostrado que tiene cuidado de su iglesia, sabe cuando su llama se está por apagar y se encamina con usted y lo aconseja y lo llama y lo amonesta. La decisión es suya. El pecado es una decisión. Usted decide si seguir pecando o aceptar lo que Cristo Jesús le está dando porque el tiempo se está acabando, hermanos. Esto no es para predicar bonito. Yo no predico bonito. De hecho, aun cuando yo era evangélico, no me gustaban esos temas de que de lagrimitas y cosas, no me gustaban, pues yo decía, esto no tiene que ver nada con lo que dice la Biblia, porque yo leí en la Biblia que cuando se predicaba a Cristo, la gente le dolía el corazón. Esto no es un asunto de sentimientos. Y le preguntaban, ¿y qué haremos nosotros entonces? Clamaban, mis queridos hermanos, se consideraban perdidos. Y si usted escucha la palabra de Dios y usted está peleando con una situación o usted está sumergido en una situación y su corazón no se conmueve, entonces hay un problema serio. Tiene que conmoverse mi corazón. Hermano, Cristo te llama, no pierda la oportunidad. Ya el candelero alumbró todos esos contextos que nosotros encontramos proféticos y ya estamos en el último. La luz mayor se va a manifestar en aquellos fieles y es posible que en tu vida, en el día en que Cristo llame a su iglesia, es posible que cuando Él esté llamando a las personas por su nombre, así como llamó a las iglesias, es posible que Él no te llame a ti. Es posible que te diga, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca te conocí. ¿Tú quieres que Dios te diga eso? Yo nunca te conocí. Al igual que yo sé que cada uno de ustedes está peleando porque hay una condición, hay una batalla, hay una lucha constante. Pero hermano, pelea, no te dejes vencer, pelea que tú no estás solo. Clama a Cristo siempre. Exprésale al Señor Jesucristo la situación en la que tú te encuentras. Yo lo he hecho y me ha funcionado. Ha sido difícil. Es verdad, el proceso ha sido difícil. Pero yo he visto la mano de Dios ahí conmigo, mis queridos hermanos. Lo he visto apoyarme. Dios no me ha avergonzado. Yo he estado en situaciones y así como usted me ve, que ni siquiera unos zapatos para ir a la iglesia. Ni siquiera eso. Recuerdo que un miércoles en mi casa no había para comer. No había nada. Y estaba mirándome la cara con mi esposa. No había nada. Y le digo, vámonos para la iglesia. Y me dice, pues vámonos. Y cuando estamos entrando en la puerta de la iglesia, hay un hermano de nombre Rodrigo. Eso sucedió en la iglesia de Caridad en República Dominicana, Santiago. Y me dice, hermano Santana, lo estaba buscando, pero no tengo su número. Le digo, hermano, ¿qué se le ofrece? Mire, ahí hay 5,000 pesos para que usted vaya a la capital a buscarme algo. Cuando ese hombre me dijo así, mi corazón vibró y se sintió agradecido. Y busqué un hermano de la iglesia que estaba pasando por la misma situación que yo. Le dije, vamos a la capital a buscar algo. Y cuando fuimos y volvimos, el hermano que me envió me regaló 1,500 pesos más. ¿Y saben qué? Automáticamente le entregué a él, me metí a un supermercado y hice una compra para ese hermano que andaba conmigo y para mí. Lo dividí para los dos, porque el Señor me había bendecido.
y me sentí feliz porque entendía que Cristo estaba conmigo. Y llegué a mi casa y compré todas las cosas que le gustan a mi esposa. Yo siempre hago eso. Yo no compro cosas para mí. Yo siempre compro las cosas que le gustan a mi esposa. Por fiel, porque ha sido una mujer ahí. Pero mis queridos hermanos, eso únicamente se logra cuando Jesucristo, cuando usted tiene fe, cuando usted entiende que Dios no lo desampara, cuando usted entiende que a pesar de haberse hundido, todo lo que usted crea que ya es profano y malo, cuando usted cree que Dios está dispuesto a rescatarlo de ahí. No pierda las esperanzas, mis queridos hermanos. Y aquí va, los cristianos que se duermen tienen problemas serios. En Mateo 13, 24, 52 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Hermanos, esto debería preocuparnos porque debemos pensar, oye, hubo un momento en mi vida donde yo recibí la palabra de Dios, donde yo acepté a Cristo Jesús. Y este es el mismo problema de la iglesia que hemos estado estudiando, de la iglesia de Sardis. Es el mismo problema. La iglesia se durmió. La iglesia teniendo la verdad, habiendo recibido la verdad, y de hecho, creo que más adelante, si no corté la cita, ustedes verán qué verdad fue la que recibió, no fue cualquier cosa. Pero entonces, al igual que Sardis, estos hermanos se durmieron. Y cuando los hermanos se duermen en su comodidad, el diablo entonces hace su trabajo. Noten, el diablo también vino como ladrón y lo sorprendió durmiendo. También vino así. Es posible, hermano, que tu situación y la mía sea porque recibiste la verdad y te acomodaste en ella. Te dormiste espiritualmente. Y el diablo es posible que haya sembrado esa semillita de dudas ahí. Y es posible que por esa razón hoy tú anheles estar en el evangelio, alabando y glorificando a Cristo, pero esa semillita que el diablo sembró ahí en tu corazón no te permite entregarle o entregarte por completo a Cristo Jesús. Y tú sabes cuál es. Yo conozco la mía. Hay hermanos que dicen, hay que llamar el pecado por su nombre. Yo le digo, estoy de acuerdo con eso. Empieza a llamar el tuyo por tu nombre, porque me imagino que tú tienes pecado. No es el pecado de mi hermana Eliani que tengo que llamar por su nombre, es el mío. Yo tengo un problema dentro de mí que se llama pecado y tengo que llamarlo por su nombre. Y mi pecado tiene un nombre. Puede ser la lujuria, puede ser la pornografía, puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser que se me van los ojos con las mujeres, puede ser muchísimas cosas, la bebida, el cigarrillo, las drogas. Mi pecado tiene un nombre, pero me interesa más el pecado del otro. Hermano, llame su pecado por su nombre y presénteselo a Cristo Jesús. Mateo 11 dice, vengan a mí así como ustedes estén cargados y agobiados. Vengan, vaya a Cristo con ese pecado por su nombre y dígale, Señor, yo no puedo con esto. Rompe estas cadenas, ayúdame. Pero si te dormiste, hermano, el diablo va a seguir sembrando cizaña y tus frutos no glorificarán al Señor. Y al igual que la iglesia de Sardis, estas parábolas están relacionadas con el asunto del juicio. Así que, querido hermano, tú decides. Y me gusta mucho porque el Señor dice, no lo arranquen, déjenlo que crezca. Eso es gracia. Todavía la puerta de la gracia está abierta. Todavía tienes oportunidad.
pero tú decides si te pierdes o aceptas a Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de la iglesia de Sardis, acostumbramos siempre a centrarnos en lo que es el 31 de octubre de 1517, la Reforma Protestante, Martín Lutero y todas esas personas. Yo tengo un libro que se llama Los Cuatro Generales de Dios. Tremendo libro. No es adventista, pero es tremendo libro que trata todo esto. Y siempre nos concentramos aquí, que Martín Lutero, que la 95 tesis de Martín Lutero. Y no está mal, pero tampoco está bien. Porque lo que tenemos es media verdad. Tenemos la parte de adelante y olvidamos la parte de atrás. Tenemos la parte escatológica, pero olvidamos entonces la parte literal de por qué Dios dijo eso. Y nos enfocamos tanto en las mismas cosas que nos convertimos en cristianos loros repetitivos. Y no sabemos en realidad por qué Dios hizo o hace o tomó esa característica, por qué, cuál fue la razón. Noten, la razón está aquí. Esa iglesia de Sardis era una ciudad que se encontraba a 300 metros de un valle y la parte principal de la ciudad estaba inclinada hacia un risco. Era una iglesia que estaba muy alta y este rey llamado Greso, por la seguridad que ofrecía Sardis, decidió mudarse allá, un hombre extremadamente rico, donde él se sentía cómodo y seguro. Y él entendía que era imposible que los ladrones llegaran hasta allá, que sus enemigos llegaran hasta allá. Sin embargo, este lugar tan alto, con puertas que parecían que era una muerte, era un suicidio tratar de escalar allí. Tenían dinero, tenían todo, tenían buenos puntos comerciales y de noche dormían cómodamente. Es de aquí donde Dios toma, de esta historia que Dios toma ese carácter de Sardis y nos presenta una gran verdad. Y se confió y dormían seguros hasta que un día, en el año 547, Ciro invade a Sardis. Y en el año 218 antes de Cristo, las dos fechas, Antíoco el Grande también invade a Sardis. Ahora usted se preguntará, ¿y de qué manera fue que lo hicieron? Si la ciudad estaba tan alta, en un risco, era imposible llegar a ella a menos que ellos abrieran sus puertas. ¿Saben cómo sucedió? En las dos ocasiones, alguien escaló. Mientras ellos dormían, alguien escaló y logró penetrar a la ciudad y nadie se dio cuenta de que un ladrón había entrado a la ciudad. Porque estaban durmiendo en su seguridad, ellos dormían y entendían que era imposible poder entrar ahí. Sin embargo, tanto en el 547 a.C. como en el año 218 a.C., usaron el mismo método. Este hombre escalando, pudo entrar y abrir las puertas. Y lamentablemente este rey fue sorprendido y su ejército también. Y allí fueron sometidos y hasta ahí llegó la riqueza. Esa es la historia, la triste historia de Sardis. Se confiaron en su buena posición, se durmieron. Y para los tiempos de Juan el discípulo amado, noten, es increíble, hermano. Tenemos el mismo problema. Miren lo que dice acá. ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál era el mensaje que estos hermanos habían escuchado? Entre aquellos a quienes fue enviado este mensaje,
Algunos habían oído la predicación de Juan el Bautista y habían sido convencidos por ella, pero perdieron la fe en la cual una vez se regocijaron. Otros habían recibido la verdad de las enseñanzas de Cristo y fueron creyentes fervorosos, pero habían perdido su primer amor y no tenían vigor espiritual. No habían mantenido el principio de su confianza firme hasta el fin. Tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos en lo que se refiere a ejercer una influencia salvadora. Tenían apariencia de piedad sin el poder correspondiente. Se utilizaban en cuanto a asuntos sin importancia especial, no dado por el Señor como pruebas, hasta que esos asuntos se transformaron en montañas que los separaban de Cristo y también entre sí. Increíble. La iglesia de Sardis, su gran mayoría recibió el evangelio de Juan el Bautista y del mismo Cristo. No me he de extrañar entonces que en su contexto profético, Martín Lutero hablaba entonces de la justificación por la fe, de que el único medio salvador era Cristo Jesús. No me extraña, es lo mismo. Hermanos, recibieron el mensaje de Juan el Bautista y recibieron el mensaje de Cristo y se regocijaron en la verdad, creyeron en este mensaje, lo saborearon. Sin embargo, empezaron a hacer casos y a aceptar cosas sin importancia que no venían de Cristo, no eran instrucciones de Dios, y metieron todas esas cosas dentro de la iglesia y se acomodaron. Se durmieron, mis queridos hermanos. Están durmiendo un grupo, no todos en Sardis, pero un gran grupo se acomodó. Y es a ellos que el Señor le dice, miren, si tú no velas, yo voy a venir como ladrón en la noche y ya tú sabes. Hermanos, esa iglesia conocía muy bien el significado de lo que era venir como ladrón en la noche. Por esa historia que están ahí registradas de la iglesia de Sardis, de cómo sucedió esa invasión en la noche mientras la iglesia dormía. Yo soy adventista de séptimo día y que si tú no estás viviendo lo que la iglesia, el mensaje que le fue dado a la iglesia, ¿qué adventista soy yo? ¿Qué adventista? En la parábola de Mateo capítulo 13, versículo 25, por ahí en adelante, 24, 25, ahí está la parábola de los que se durmieron, de los que se acomodaron. ¿Y qué sucedió? El enemigo sembró cizaña. En Mateo 24, si mal no recuerdo, Mateo 26, está la oración de Jesús en el Getsemaní, donde Jesús le dice a sus discípulos, miren, vengan conmigo. Ustedes no pudieron velar conmigo una hora. Oren para que no caigan en tentación. Miren, mi hora ha llegado. ¿Y qué pasaba con los discípulos? Se durmieron. Y como se durmieron, llegó la hora crítica y se cumplió lo que el profeta había dicho. Capturaron al pastor y las ovejas se descarriaron. Se fueron. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se debía orar, en el momento en que debían poner su mano de Dios, se acomodaron y se durmieron. Las vírgenes, Mateo 25, ¿qué hicieron? Unas se mantuvieron firmes, pero las otras se durmieron. ¿Qué sucede con los cristianos que se duermen? Pues ahí está. Van a clamar, mis queridos hermanos. Van a clamar, desesperadamente van a clamar. Pero no tendrán ese aceite extra. El dormirse es un peligro, el acomodarse, como se acomodó Sardis, es un peligro. Habían conocido el mensaje de la justificación por la fe, de que Cristo los salvaba, de que Cristo los justificaba.
de que Cristo había dado su vida por ello, de dónde Cristo lo había sacado. Y sin embargo, ¿qué? Se echaron a dormir con el mensaje. Tenían solamente el nombre de que vive. Adventista de séptimo día, tremendo nombre, una amonestación para aquellos quienes niegan la verdad. Pero ¿y nosotros qué? ¿Yo qué? ¿Dónde estoy? Durmiendo, mis queridos hermanos. Si la iglesia estuviera despierta, si nosotros estuviéramos despiertos, si usted y yo estuviéramos despiertos, estuviéramos predicando el mensaje. Es más, este mensaje yo no lo hubiese podido predicar prácticamente de ninguno de nuestros púlpitos. ¿Saben por qué? Porque me dirían, mira, predica, pero solamente tienes 20 minutos para predicar el mensaje. Y hay sermones de 20 minutos, pero estos tiempos no están para eso. ¿Sabes por qué? Porque ya los hermanos no leen y nosotros los predicadores tenemos que esforzarnos más de la cuenta. Si los hermanos leyeran fuera otra cosa. Así que según estas tres imágenes, hay peligro en los que se duermen. Y estamos terminando. Dice el mensaje a la iglesia de Sardis, se presentan dos grupos. Los que tienen nombre de que vive, pero están muertos. Y los que están esforzándose para vencer. Estudiad. Ahora, me llama mucho la atención que la hermana White relaciona la iglesia de Sardis con la Odisea. Dice, estudiad este mensaje que se halla en el tercer capítulo del Apocalipsis. ¿A quiénes se aplica esto de las cosas que están por morir? ¿Y qué ha hecho que lleguen a esa condición? Se da la explicación. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este mensaje se envía a la iglesia de la actualidad. Exhorto a nuestros miembros de iglesia que lean todo el tercer capítulo del Apocalipsis. A mí como que me da a entender que últimamente nosotros los adventistas como que no estamos cogiendo mucho eso del consejo del espíritu de profecía. Creo que estamos escuchando otras voces porque la mayoría de adventistas difícilmente han estudiado este capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Y dice, y que le den una aplicación. El mensaje a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, se aplica especialmente al pueblo de Dios hoy día. Es un mensaje para los cristianos de nombre que han llegado a parecerse tanto al mundo que no se puede ver diferencia. Ahí estamos nosotros. Nos parecemos tanto al mundo que no hay diferencia. Y cuando se habla de parecerse tanto al mundo, hermano, estamos hablando de las cosas exteriores. Que quede claro eso. Debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros aparentamos, de las cosas que nosotros hablamos. Pero hay esperanza, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Última cita. Estas palabras se dan para las personas que aún están relacionadas con el mundo, sujetas a las tentaciones e influencias que son engañosas y alucinantes. Mientras mantengan fija su atención en aquel que es su sol y su escudo, las tinieblas y la oscuridad que la rodean no dejarán una mancha ni una mácula en su vestidura. Amén. Caminarán con Cristo, orarán, creerán y trabajarán para salvar las almas que están a punto de perecer. Este tratado de romper las ataduras que Satanás las ha ligado y no serán avergonzados si por fe hacen de Cristo su compañero. El gran engañador presentará constantemente tentaciones y engaños para echar a perder la obra del ser humano. Pero si éste confía en Dios, si es manso, humilde y dócil de corazón y persevera en el camino del Señor, el cielo se regocijará porque ganará la victoria. Dios dice, andará conmigo de blanco, con vestidura inmaculada, porque es digno. Amén, hermanos.
usted quiere ser digno, escuche el llamado de Dios, escúchelo. Dios te está llamando porque te ama, Él te conoce, querido hermano. Él no quiere que tú te pierdas, pero la decisión es tuya. Así que con esta última cita, mi querida Eliani, termina mi participación y le doy muchas gracias por esta tercera ocasión en que la iglesia me ha invitado. Amén, hermano. Albert, no va a ser la tercera ni la última. Habrá muchas más, créame que sí. En nombre de el grupo de amigos de Betania por siempre y de mi persona, le doy las gracias por siempre aceptar mi invitación. Gracias porque Dios siempre lo llena a usted de sabiduría y conocimientos para compartirlo con nosotros. Mucha vida, mucha salud y que Dios siga bendiendo su ministerio. Si nos pudiera despedir en oración después de que cantemos el himno final, has oído el mensaje, himno 171.